Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 76. Es decir, estamos a 12 días del Siyum de nuestro tratado. Vamos a comenzar, en la 76, unas cuantas líneas desde el comienzo de la página. A ver, que comparta. Muy bien. Lo que voy a hacer es poner aquí esto para poder aceptar a la gente que entra en la sala de espera. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahí donde está marcado en amarillo. Estábamos hablando sobre el man, si os acordáis, ayer, Erev Shabbat, acerca de todas las cuestiones que tenía que ver con el man y cómo el man nos recordaba el tema del Ainui, es decir, de la aflicción, de afligirse. Shalul Talmidav Shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Le preguntaron los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, mi pene malo y arad lahem le Israel man pa'am achat bashana. Que por qué tenía que caer el man todos los días, por qué no caía una vez por año y hasta lo guardaban y durante todo el año tenían man y no tenían que molestarse cada día de recolectar el man. Amarla les dijo los voy a contar una metáfora sobre esto. Le mada mardome, ¿a qué se asemeja esto? Le melech basar badam, se parece a un rey de carne y hueso. Sheyesh lo benejat, que tenía un hijo. Pasak lo mesonotav pa'am bashana. ¿Qué hizo este rey? Decretó que se le diese su sustento una vez por año, para todo el año. Y entonces el padre no veía a su hijo más que una vez por año. Cuando el hijo quería recibir su paga, entonces venía a ver al padre y era la única vez que veía a su padre. Amadu pasak mesonotav bechol. Entonces, ¿qué hizo? Cambió. Dijo, todos los días te voy a dar tu sustento día por día, no una vez por año. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el hijo venía todos los días a ver a su padre. Af Israel, lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Aquella persona que tenía 4 o 5 hijos, en realidad dice aquí 45 hijos, 4 y 5, no, 4 o 5 hijos, perdón, se preocupaba y decía, uy, Sheman lo yered man le mahar, a lo mejor no va a caer mañana man. Venimseu kulan metim berrab, y vamos a darnos cuenta que todos mis hijos van a morir de hambre. Nimseu kulan mekavenim et libam leavihem sheba shamayim. Entonces, así de esta manera, todas las personas prestaban atención a Kadosh Baruj Hu día a día para esperar que Hashem les mandase el man. Dabarajer, otra explicación. ¿Por qué les caía el man cada día? Para que así Hashem todos los días no solamente les daba el pan, pero se lo daba recién sacado del horno, se lo daba calentito. Es decir, cuando estaba caliente. Eliyahu, un segundito, perdón. Perdón un segundo. Muy bien. Esa es entonces la segunda explicación. Hay otra explicación más. Dice Dabarajer, otra explicación más. Mi pene masoy aderech. Es decir, imagínate que caía todo el man de una vez. Bueno, eso había que cargarlo durante todo un año, ¿sí? No solamente había que llevar todas tus cosas, sino toda la carga de man, que debería ser considerable si caía el man para todo un año. Ukebar allá, Rabbi Tarfon, Rabbi Ishmael, Uzkenim, Yoshvim, Voskim, Parashá, Man. Dice, y una vez ocurrió que estaban hablando sobre esta Parashá Amán. ¿Quiénes estaban? Estaban Rabbi Elazar, Rabbi Tarfon, Rabbi Ishmael y los sabios que estaban sentados estudiando esta Parashá Amán. Vaya Rabbi Elazar Amodai, Yosef Benehem, y Rabbi Elazar Amodai, el de Modín, estaba sentado entre ellos. Ana Rabbi Elazar Amodai ve Amar. Es decir, sacudió la cabeza y dijo, no. Man sheyarat lahem le Israel allá gaboa shishim ama. Es decir, el man que caía para el pueblo de Israel, ¿sí? Tenía 60 amot. Es decir, 30 metros de man había. Bien. Amarlo Rabbi Tarfón, le dijo Rabbi Tarfón, Modai, Admatayata, Megabev Devarim, Umevi Alenu. Dice, ¿hasta cuándo te vas a inventar cosas y no las vas a traer? Modai. ¿Sí? Es decir, esto no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué dijo? Amarlo, le dijo, Rebbi, maestro. Mikra Nidoresh. Espera, yo lo aprendo de un versículo. ¿Cómo es esto? Dice, en cuanto al Mabul, en cuanto al diluvio, dice,
Hamesh Esre Amá Milmala Gabru Hamaim Vaihasu Earim. Es decir, 15 amot por encima, o sea, subieron las aguas y cubrieron las montañas. Entonces pregunta, Vejí, ¿y acaso es posible decir que las aguas estaban por encima, Hamesh Esre Amá, estaban 15 amot por encima, Baemek, Hamesh Esre Amá Bearim, Vejí Maya, Shure, Shori, Kaime? Es decir, ¿acaso podemos decir lo que se entiende del versículo es que estaba 15 amos por encima del suelo? ¿Qué quiere decir? Que aquí donde había un valle estaba 15 amos por encima del suelo del valle, y en el Everest estaba 15 amos por encima del techo del Everest. Entonces, ¿qué? Aquí va a haber agua, un pilar así de agua, y aquí otro para abajo, y aquí, es decir, el agua no va a estar desuniforme, ¿verdad? El agua va a estar totalmente uniforme. Bien, entonces, dice, te va Eji Sagia, y dice, si es así, incluso, como la te va, como el arca de Noé, ¿cómo iba a poder llegar hasta arriba de la montaña? Sabemos que atracó en el monte Ararat. Ela, entonces, ¿cómo se tiene que explicar esto? Dice, Nipkeu kol mayenot tehon rabá, ad de ashvu maya beha de ture. Es decir, primero se abrieron las fuentes subterráneas hasta que todo el agua llegó a un mismo nivel. ¿Sí? Vehadar Hamesh Esre Amá Milmala Gabru Amaim. Y después que el agua todo estaba a un mismo nivel, las aguas subieron hasta 15 amot por encima de ese nivel de altura. Aquí es de Midá Merubá, Midá Tová o Midá Puranut. Y entonces pregunta y dice, ¿y qué es lo que hay más en el mundo? ¿La medida del bien o la medida del castigo? Yo voy a decir, Midá Tová, mi Midá Puranut. Es decir, Hashem recompensa más de lo que castiga. ¿Cómo lo sabemos? Dice, porque la Torá dice, Notzer Gesed la fin, que Hashem provee de bondades para las miles de generaciones. ¿Sí? Pero en cambio, Pokeda Bonavot recuerda los pecados de los padres, al Shileshim y al Ribeim, solamente hasta la tercera y hasta la cuarta generación, y sin embargo, para la bondad lo hace para miles de generaciones. Entonces vemos que aquí Hashem, cuando quiere recompensar, lo hace en mucha mayor medida, 500 veces más de lo que es Hashem cuando quiere castigar. Ahora, Bemidat Pur Anut, Uomer, entonces ahora vamos a analizar. Dice, cuando Hashem castigó al mundo con el diluvio, nos dice en el Mabul, Varubot Ashamaim Niftahu. Arubot son las ventanas. Las ventanas del cielo se abrieron. Es decir, que a raíz de que se abrieron las ventanas del cielo, las aguas subieron por encima del nivel 15 amot. Ahora, Bemidá, Tova. Pero cuando vamos a hablar ahora del bien, es decir, en el man, ¿qué dice? Vaitzav shehakim mima'al vedalte shamaim patach vayamter alehem man lehol udagan shamaim natan lamo. Es decir, dice este versículo en el libro de Tehilim, que le ordenó a los altos cielos por encima que abra las puertas del cielo y que haga llover sobre ellos el man para que coman el grano del cielo, y que se lo dio a su pueblo. Bien, entonces, si es así, para que caiga el man se abrieron las puertas del cielo. Es decir, para el diluvio se abrió las ventanas, pero aquí abrió las puertas del cielo. ¿Cuántas ventanitas tiene una puerta? Arba, 4. Arba arubot, arekan shmone. Es decir, y está escrito dalte, las puertas. Es decir, si una puerta tiene 4 arubot, pero está escrito puertas en plural, quiere decir que por lo menos hay 2 puertas. Quiere decir que son 8 ventanitas. Bien, ahora cuando nos habla del diluvio dice arubot, se abrieron las ventanas, que quiere decir 2. Entonces, en las puertas, ¿sí?, hay 4 veces 2 ventanas. Si para el diluvio lo que cayó por las ventanas fueron hasta 15 amot por encima del nivel, entonces el man que cayó por las puertas, que son 4 veces más, quiere decir, por eso dijo Rabbi Elazar Amodai, que cayeron 60 amot, porque es 4 veces 15. Nimtza man sheyirat lahem de Israel, gebo ashishim amah. Entonces encontramos que el man que le cayó al pueblo de Israel tenía una altura de 60 amot. Tania,
Isi ben Yehuda Omer, dijo Isi ben Yehuda, Man sheyarat lahem li Israel allá mitgaber veole. Es decir, el man que cayó al pueblo de Israel se fue fortaleciendo. Aquí estamos. Cada vez caía más. ¿Sí? Cada vez caía más. Ad sheroim oto kol malahem mizrach u'ma'arav. Hasta que todos los reyes del este y del oeste lo vieron. Sheneemar, como dice el versículo, Ta'arol lefanei shulchan, neget tzorerai, es decir, dispusiste ante mí la mesa frente a los que me odian, a los que me causan algún zar, ¿sí? Alguna angustia, ¿sí? Y continúa diciendo el versículo, es decir, que pusiste la mesa para que todo el mundo pudiese ver. Todo el mundo pudo ver cómo nos diste de comer en el desierto. Ahora continúa el versículo diciendo, Cosir revaya, mi vaso está rebosante. Ahora de aquí, del Cosir revaya, Amar a Valle, aprendemos, dice, Amar a Valle, dijo a Valle, Shmamina, ¿qué se entiende de esto? Casa de David, le alma de Ate, es decir, el vaso de David en el mundo venidero, Matan ve'esrim vejad luga mahazik, es decir, 221 login, la medida de un log, 221 veces es lo que va a contener. Shenemar, como dice, Kosir revaya, es decir, mi vaso está rebosante. Revaya begematría ajiabe, es decir, la palabra revaya tiene un valor numérico de 221. Es decir, mi vaso está revaya, mi vaso tiene 221 login. Muy bien. La Gemara vuelve a hablar sobre aquello que dijo Rabbi Elazar Amodai y encuentra una dificultad. ¿Cómo se puede aprender que de las puertas del cielo, las ventanas del cielo, que fue dicho para el Mabul, que en el man está dicho las puertas y que caía 8 veces más? Lo damia, dice, no es lo mismo, no es similar. Hata bearbaim yomin, ajá, bejada shata, dice, no, espérate. El diluvio cayeron 15 amot por encima del nivel durante 40 días, es lo que estuvo lloviendo. Es decir, llovió 40 días y la consecuencia fue que subieron las aguas hasta por encima, 15 amot por encima del nivel de las montañas. Pero aquí caía una sola vez. Es decir, cada vez que caía el man caía 60 amot. Dice Lekule Alma, perdón, Hatam, ahí en el Mabul, cayeron las aguas. Lekule Alma, todo el mundo estaba de acuerdo. Hem kisu et kol haolam, que recubrieron todo el mundo. Y por eso se abrió las ventanas del cielo y cayó hasta 15 amot por encima del nivel de las montañas. Ajá, pero en el man, ¿sí? ¿Dónde cayó? Ragle Israel, solamente le cayó para el pueblo de Israel, le jude. Benafish leutfe. Entonces, vemos aquí que cayó mucho más. Entonces, me va a esta Gemara, explica la Gemara, Rabbi Elazar Modai, petija, petija, gamar. Él lo aprende de una que es de la Shabbat, de la repetición de las palabras petija. Es decir, petija, que se abrieron las arubota shamaim en el Mabul y que se abrieron dalte shamaim para el man, y por eso hace la que es de la Shabbat y por eso aprende este cálculo de las 60. Muy bien. Entonces, perdón. Ahora vamos a volver a la Mishnah, que nos va a hablar sobre los otros tipos de Inuim, los otros tipos de formas de afligirse en Yom Kippur. Dice Asur be'achilá, ¿sí? Y dijimos Beshtiá, Berejizá, Besiká, Beneilat, Sandal, todas las cosas que dijimos que estaban prohibidas en Yom Kippur. Ahora, Hane Hamisha Inuim Keneged Mi. ¿Por qué 5 tipos de prohibiciones, 5 tipos de afligirse? Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, perdón, Keneged Hamisha Inuim Sheba Torah, porque la Torah repite 5 veces en referencia a Yom Kippur, Te anu et nafshotehen, afligiréis vuestras almas. Como dice, primera vez, Beazor la Chodesh Sheviyaze, Ve'initem et nafshotehen. En el día 10º de ese mes séptimo vais a afligir vuestras almas. Segunda vez, Ach Beazor la Chodesh, pero en el 10º día del mes séptimo, Yom Kippurim Hu, es el día de Yom Kippur, Ve'initem et nafshotehen, y vais a afligir vuestras almas.
Tercera vez, Shabbat Shabbaton hu lachem ve'initem et nafshotechem. Es un día de Shabbat, de los Shabbatot para vosotros y vais a afligir vuestras almas. Cuarta vez, Shabbat Shabbaton hi lachem ve'initem et nafshotechem. Nuevamente, es un día de Shabbat Shabbaton para vosotros, vais a afligir vuestras almas. Y por último, ve'yatal lachem lechukat olam, será para vosotros una ley eterna. Bajodesh Hashevi'i, en el séptimo mes, Be'azor la Jodesh, el 10º día del mes, Te'anu et nafshotechem, vais a afligir vuestras almas. Es decir, ¿cuántas veces la Torah repite este concepto de que hay que afligir las almas en el día de Yom Kippur? 5 veces. Y de ahí aprendemos que son también 5 veces. Estamos aquí. Hane Hamisha. Es decir, estos versículos son 5. ¿Sí? Ane Hamisha Abu. Veanan Shitannan. Pero espera. Son 5 veces, pero en realidad hay 6 cosas prohibidas. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos? Asur be'achilá, be'shtiá, be'rechitza, be'siká, u'enilat sandal, be'tabishamita. Comer, beber, lavarse, ungirse y vestir zapatos de cuero y tener relaciones. Son 6. Entonces, ¿qué dice? Veanan Shitannan. Dice, no. Shtiá, bichlal achilahi. Es decir, el hecho de beber queda incluido dentro del hecho de comer. Es decir, van juntos. De Amar Resh Lakish, pues dijo Resh Lakish, Menaim lishtia shei bichlal achilat. ¿Cómo sabemos que la bebida está dentro del concepto de la comida? Sheneemar, porque dice el versículo, en cuanto al maaser sheni, ¿sí? Dice, Be'achalta lifnei Hashem elokeja, ma'asar de ganejat ilosheja ve'itzareja. Es decir, comerás frente a Hashem tu Dios el diezmo de tu grano, tirosheja ve'itzareja, es decir, tirosh es el vino y el izar es el aceite. Ahora, tirosh dice hamrahu, es vino, vekarele ve'ajalta, y aquí nos dice el versículo, y comerás. Desde aquí se entiende que el hecho de beber está incluido dentro del hecho de comer. La Gemara rechaza y dice, mi mai, dice, ¿de dónde me dices esto? Dilma, de ajle al yede anigrón, a lo mejor se refiere ahí el versículo que vas a comer el tirosh a través de que vas a comer algo que se llama anigrón. Anigrón es un tipo de preparación que ya habíamos visto en Masejet Shabbat y que habíamos visto en Masejet Berajot, que es un tipo de preparación que se hace justamente con vino y sirve como medicamento para la garganta, etc. Muy bien. Entonces, podríamos decir que a lo mejor el tirosh del versículo se refiere a este anigrón. Perdón, de Amar Rabba Bar Shemuel, pues dijo Rabba Bar Shemuel, anigrón maya de silca. El anigrón es agua de silca, es decir, es el agua en el cual se hirvió las espinacas. Bien, y axigrón maya de kule shilke, es decir, el axigrón es el agua en el cual se hirvieron cualquier otro tipo de verdura. Bien, con esos líquidos, ese caldo, por así decirlo, se sacaba la verdura y se le echaba algún tipo de preparación, se le echaba aceite o se le echaba vino para poder tomarlo y suavizar la garganta o para provocar algún tipo de efecto medicinal. Entonces, la Gemara trae otra fuente sobre esto de que la bebida está incluido dentro de la comida. Amar Rab Aja Bar Yaakov Meaja, dijo Rab Aja Bar Yaakov, de aquí lo aprendemos. Dice, y pondrás el dinero, hablando nuevamente del maaser. Una persona separó el diezmo que le corresponde comer en Jerusalén, pero las patatas que tengo aquí, hasta que vaya a Jerusalén se van a estropear. ¿Qué hago? Cojo las patatas, cojo monedas y digo, la santidad de las patatas pasan a estas monedas. Puedo comer las patatas y las monedas las guardo para cuando voy a Jerusalén, compro comida y como ahí. ¿Bien? Ahora, ¿en qué vas a emplear ese dinero que tiene santidad de maaser en Jerusalén? Mejor hacerte a ben afsheja, todo aquello que desee tu alma comer. ¿Qué es? ¿Sí? Babacar, batzón, carne de vacuno, de ovino, bayain u bashehar, en el vino o en el licor. Ahora, el vino ya vimos que podría ser anigrón. Ok, llámalo anigrón. Perfecto, pero shehar. Shehar es licor. Shtiahu es un tipo de bebida. Bekari era jamana bajalta. Porque el versículo continúa diciendo, veajalta, lo comerás. Entonces,
vemos aquí que el shehar, que es un licor, que es bebida, está incluido dentro del concepto de beajalta, comerás. Dice no. Mimai, ¿de dónde me traes esto? Dilma, a Hanami. A lo mejor aquí también estamos hablando de que el shehar no es bebida. De Aglal y de anigrón, que lo vas a utilizar para tomar en el anigrón, es decir, a ese caldo de espinacas le vas a echar shehar, le vas a echar algún tipo de licor. Dice, no, shehar katab, mide dimshaker. Dice, no. Aquí está escrito shehar. Shehar es licor. Shehar también viene, de ahí viene la palabra shikor. Shikor es alguien que se emborracha. Es decir, ¿por qué se llama shehar? Porque es algo que te puede llegar a emborrachar. Ah, pero cuando echas licor en la comida, el licor pierde fuerza y entonces ya no tiene la fuerza de emborrachar. Entonces no puede ser que me estés hablando de que ese licor va dentro de una comida del anigrón. Vuelve la Gemara entonces y rechaza esta prueba. Dice, Dilma, a lo mejor podría ser de Belá que Ilit, es decir, una de Belá que Ilit, es decir, perdón, de Belá son higos, higos de la ciudad de Keilit, ¿sí? ¿Qué le pasaba a esos higos? Que se soltaban licor. Y entonces se podría llegar a aplicar este concepto de shehara a un tipo de alimento. Detalle, ¿cómo sabemos esto? Porque está enseñado. Ajal de Belaki Ilit, Beshata de Vash Bechalav, Nirnaz la Migdash. ¿Qué pasó? Hayab. Dice, una persona que comió esta de Belaki Ilit, estos higos de Keilit, o que bebió miel con leche y entró al Bet Hamikdash, un Cohen, estamos hablando, Hayab, es decir, es culpable de la prohibición de que no puedes entrar Shetu Yain, es decir, después de haber bebido vino o licor al Bet Hamikdash, un Cohen no podía entrar a trabajar en el Bet Hamikdash estando en estado de ebriedad. Y ahí Beshachar al Tesh, Beboahem el Ohel Moed, Velot Amutu, así dice el versículo. Ela, Yali Shechar Shechar, Minazir. Dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender el concepto de shehar, que aparece aquí, del concepto shehar que aparece en el nazir, en el nazareo. Dice, male halan, igual que ahí en el nazir. Ahí dice, miyayin ve shehar yazir, que del vino y del licor se tiene que apartar. Y ahí es yain, es vino. Afkan, entonces aquí también la explicación de la palabra shehar también es vino. Muy bien. La Gemara ahora trajo un versículo que hablaba sobre el tirosh, ¿sí? Ahora va a darle caña al vino, ¿sí? El vino es bueno y a veces el vino es malo. Entonces nos dice así, tirosh, hamlahu, es decir, el tirosh es vino, ¿bien? Nosotros cuando hacemos kiddush con tirosh, es zumo de uva, se llama tirosh, ¿bien? Pero aquí está hablando de un tirosh que era más fuerte, que tenía alcohol. Entonces dice, tirosh, hamlahu, ¿acaso el tirosh es vino? Beataña, si se enseñó en una veleita, Hanoder mina tirosh asur bejol mine metika. Una persona que hizo una promesa de que no iba a tomar tirosh, se prohíbe a sí mismo todo tipo de fruta dulce. No, dice, no habla del vino. Umutar bayain, y está permitido que beba vino. ¿Qué? Hizo la promesa de que no va a tomar vino, ¿sí? De que no va a tomar tirosh, perdón. No puede tomar frutas dulces, pero sí puede tomar vino. Entonces, ¿qué vemos? De aquí, a priori, el tirosh no es vino. Dice, Veloham Rahu, ¿y acaso no es vino? Reactiv, si está escrito, Vetirosh Yenovev Betulot, es decir, que el tirosh viene a, el vino viene a provocar que se abran incluso las betulot. Está hablando aquí no de las mujeres en sí, sino de los secretos, aquello que una persona guarda como una mujer guarda su feminidad. Entonces el vino puede llegar a abrirlo, es decir, la persona va a sacar sus secretos más internos. Davar abamina tirosh y enove betulot. Es decir, aquello que viene provocado por el tirosh es que le vas a abrir las betulot. Pero el tirosh no es yain. Es decir, esa es la otra explicación. Para rechazar esto dice no. Aquello que viene del tirosh, es decir, el vino que viene del tirosh, pero no es vino en sí. Eso es lo que abre a las betulot.
Reactiv, pero ¿cómo puede ser si está escrito? Vetirosh yekabeja gifrotzu. Es decir, el tirosh de tus lagares se va a esparcir, se va a abrir. Es decir, que los lagares van a estar llenos de tirosh. Y el yeker, este lagar, es el lugar donde se pone el pozo que está dentro del lagar y ahí se pone las Besham en Anabim el Ayain, no hay uva sino vino. Entonces, Dabar Habba mina tirosh. Otra vez, vuelve a responder y dice no. Aquello que procede del tirosh, yekabeja y frotzu, tus lagares van a estar desbordantes de ello, es decir, de vino, pero no es el tirosh en sí, sino aquello que viene del tirosh. Y dice, ¿cómo no puede ser? Ve activ. Si está escrito, Zenut yain ve tirosh yikach lev. Es decir, cuando la persona bebe, ¿sí? Vino y tirosh, va a tomar su corazón. Es decir, lo va a emborrachar. Ahora, si el tirosh son uvas, ¿acaso las uvas no emborrachan? Entonces él a la Gemara vuelve y dice, de kule alma tirosh hamrau. Ok, todo el mundo está de acuerdo que el tirosh es vino. Ubenedarim, pero entonces, ¿qué hacemos con lo que dijo el que hacía la promesa de no tomar tirosh, que podía tomar vino? Dice, no, en los aspectos que tienen que ver con las promesas, se considera lo que la gente normalmente llama tirosh, que son frutas dulces. Y por eso, Allah Jajar Leshon Bene Adam. Es decir, cuando una persona hace una promesa, aunque la palabra que él utilizó no signifique eso, si la gente toma esa acepción de manera general, a eso se refería la persona y no al significado original de la palabra. Entonces, cuando la persona dijo tirosh, me prohíbo el tirosh, entonces, ¿qué se toma en cuenta? No el vino, sino que la gente normalmente llama tirosh, que son estas uvas que son dulces, ¿sí? Y como frutas dulces. Muy bien. Entonces, seguimos. Y dice, la Gemara va a dar un motivo para los diferentes nombres que tiene el vino. ¿Sí? Dice así, Veema cree le yain. ¿Por qué se le llama vino al vino? Ema cree le tirosh. ¿Y por qué se le llama tirosh? Yain se le llama vino porque Shemevi yelalá la olam, porque trajo la yelalá, el lamento al mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el emborrachamiento lleva al adulterio y al castigo que viene al mundo por ello. Ahora, Nikra Tirosh, ¿por qué se le llama Tirosh? Porque dice así, Shekol Hamidgarebo, es decir, todo el que bebe mucho de ello, nace Rash. Es decir, se hace como Rashlan, es decir, como una persona que se deja llevar por ello. ¿Sí? Y empieza a cometer actos que no son adecuados. Rav Kahana Rami vino a preguntar a Rav Kahana. Hay algunos versículos que están escritos Tirosh, ¿sí? Con Sinbab, es decir, la palabra Tirosh, perdón, la palabra Tirosh está escrita Sinbab en el versículo. Vekarinan Tirosh, y nosotros leemos como Tirosh, como si tuviese una Bab. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, Zahá, si la persona bebe, pero bebe solamente lo adecuado, lo necesario, sin pasarse, nace Rosh, entonces se hace sabio, ¿sí? Le hace volverse sabio. Los Zahá, pero si la persona no bebió con inteligencia, bebió más de la cuenta, se emborrachó, ¿sí? Nace Rash. Entonces se va a hacer Rashlan, es decir, una persona abandonada, ¿sí? Ahora, Rabba Rami, Rabba también trajo otra explicación. Dice así, que Tiv Yismach, ¿sí? Yesamach, perdón. Es decir, dice el versículo de Teilim, Veayain Yesamach leva benosh, que el vino alegra el corazón de la persona, del hombre. Pero ahora, Yesamach, ¿sí? Se puede leer con Shin o con Sin. Es decir, Yesamach viene de alegrar. Entonces dice, Ketiv Yeshamach. Está escrito con Shin. Y ese Yeshamach es la Shon Shemamá. Es decir, algo que va a quedar arrasado. Bekarinan Yesamach. Pero se lee Yesamach, que lo alegra. Lo mismo dice Zaha, si la persona bebió con inteligencia y solamente lo necesario, entonces en este caso, Mesamejo lo alegra el vino. Los Zaha, pero si la persona no bebió de manera responsable,
y se emborrachó. Entonces, me shamemó. El vino destruye a la persona. Vejainu de Amar Rabá, y eso es lo que dijo Rabá, Hamra, Verrejena, Pakhin. Es decir, el vino y su aroma me hicieron sabio. Muy bien. Perdona, no consigo identificar el dispositivo. Por favor, prueba con el nombre exacto. Por ahora. Perdón, pequeños problemas en casa. Todo bien. Ahora, la Gemara nos trajo las palabras de Rajizda frente a los 5 tipos de Inuyim que dijeron en la Torá. Y por ellos tenemos que afligirnos en 5 cosas. Ahora, 2 de ellos son Rejizá Besika, es decir, el lavado y el ungido, el untarse cremas. La Gemara va a explicar. Rejizá Besika Mena. Aquí estamos, perdón un segundito, seguimos emitiendo. Dice, Rejizá Besika Menalandi Kreinui. ¿Cómo sabemos que no lavarse y el no untarse aceite o cremas se llama Inui, se llama afligir? Porque está escrito, Lejen Hamudot lo ajalti, ubasar beyain lo ba alpi, vesoch lo sahti. Es decir, tenemos un versículo de Daniel. Daniel dice, Lejen Hamudot, vamos a ver ahora lo que es eso, no comí, ubasar beyain lo ba alpi, ni carne ni vino vino a mi boca, y ungir no me ungí. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos también Sika, es decir, el no ungirse. Y Daniel lo está diciendo en un lenguaje como que él se afligió de esas maneras, sin comer, sin beber vino, etc. Ahora, lo primero que hace la Gemara es preguntar, ¿ma lejem hamudot? ¿Qué significa lejem hamudot? Un pan hamud. Hamud es algo que es, ¿qué hamud eres, no? Qué agradable. ¿Qué quiere decir lejem hamudot lo ajalti? Amar Rabiudá, bere de Rab Shmuel bar Shilat. Dijo Rabiudá, el hijo de Rab Shmuel bar Shilat, afilu nehama dejite Daj yata lo ajal. Es decir, ni siquiera comí pan de harina limpia, es decir, pan de harina refinada. Ningún tipo de pan comí. Bien. Uminalan, de hashiv. ¿Y de dónde sabemos esto que se considera? Esto es un tipo de que está hablando de que el hecho de no comer y no hacer todo esto estaba hablando de que se estaba afligiendo. Dije, porque está escrito, Vayomer Elai, al tira Daniel, Kiminayom Arishon, Asher natata et libeja lehavin, uleitanot lifne elokeja, nishmeu de bareja, vani bati bit bareja. Es decir, le dijo Hashem a Daniel, no te preocupes, Daniel, que desde el primer día en el que diste tu corazón para entender y ayunaste delante de Hashem tu Dios, se escucharon tus palabras y yo vengo a ayudarte porque eres un Ish Hamudot también. Es decir, se entiende de este versículo que Daniel dijo todas esas cosas que él se privó como medio de ayuno y de aflicción. Bien, entonces, justamente, Ashkehan Sija, encontramos aquí que nos está hablando del hecho de no untarse, no ponerse aceite, no ungirse. ¿Sí? Ahora, Rejitzamen Alan, de donde yo sé que tampoco se puede uno lavar en Kippur, que también es un tipo de Ainui, de aflicción. Amar Ravzutra, Berrabitovia, Amarkra. Dijo Ravzutra, el hijo de Rabitubia, que dice el versículo, Vatabo kamaim bekirbo, behashemen beazmotav. Es decir, y vino como el agua dentro de él y como el aceite en sus huesos. Es decir, que maim bekirbo, es decir, el agua en él. ¿Qué es el agua en él? Lavarse. Are dimaha katuv rechitza bemaim lesika beshemen. Es decir, ese versículo está equiparando el lavarse con agua a ungirse con aceite. Pregunta la Gemara, ¿y de dónde tú sabes que este versículo está igualando estas dos cosas? Emma, kashetía, a lo mejor no está hablando del lavado. Es decir, el agua vino en mí. A lo mejor no está hablando de que se lavó, sino que bebió. A lo mejor está hablando de la bebida. Emma kashetía.
Dice, dumia de shemen, que la bebida es como el ungirse con el aceite. Ma shemen me ebarai, afmaim me ebarai. Dice la Gemara, responde y dice, no, este versículo no puede estar hablando de la bebida. ¿Por qué? Porque está comparando con el aceite. El aceite, que está hablando aquí el versículo, no es un aceite que te bebes. Igual que el aceite va por fuera, me ebarai, entonces también está hablando de un agua que va por fuera de la persona, que es el agua con la cual se lava. Vea Tana, Ifja, Kanasible, y a lo mejor el Tana aprendió el versículo al revés de lo que tú estás diciendo. Tú aprendes que las aguas Bekirbo, como el Shemen Beatzmotab, como el aceite en sus huesos. Y el Tana de la Mishnah, a lo mejor aprende que como el aceite en los huesos, lo aprende de como el agua que llega en su interior. Y lo explica de otra manera, como dice Ditnan, como dice la Mishnah, Menaim lesika shei keshtia beyom kippurim. ¿Cómo sabemos que el ungirse con aceite o frotarse aceite es como el beber en Yom Kippur? A pesar de que yo no tengo una prueba para esto, zeher ladabar, tengo algo que me lo recuerda. Como dice el versículo, Tavo kamayim bekirbo, vechashem en beatzmotab. Es decir, este versículo. Es decir, que viene el aceite, que viene como el agua en mi interior y como el aceite en mis huesos. Entonces aquí estamos viendo claramente en la Mishnah que este versículo está hablando en cuanto a la bebida y no está hablando en cuanto al lavarse. Entonces dijo Amar Rabashi, dijo Rabashi, Rejitza mi gufe dikra shmali. Es decir, el versículo me da a entender, el versículo que está hablando Daniel, me da a entender el lavado por el versículo en sí mismo. ¿Por qué? Dichtiv, porque el versículo de Daniel dice, Vesoch lo sachti. Es decir, y ungir no me ungí. Es decir, podía haber simplemente dicho, Velo sachti, no me ungí, no me puse aceite. Ahora, del hecho de que repite el lashon, ¿sí? Aprendemos que estamos hablando de dos tipos de sijá. Una que es una sijá, que es con aceite, y otra que es echarse, ungirse con agua. Y por eso también aprendemos de aquí que el lavarse es un tipo de enui en el día de Yom Kippur. Muy bien, hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Hemos casi acabado la página Ain Vav. Mañana, Bezrat Hashem, tenemos una página bastante larga, ¿sí? Con mucha Agadá. Bezrat Hashem, nos veremos de vuelta y continuaremos con nuestro estudio, ya acercándonos rápidamente al siyum de este tratado de Yoma. Muchas gracias por estar ahí. Hizkube Imsu, Shavua Tobu Meborach, y nos vemos mañana, Bezrat Hashem.